La pregunta de si Dios existe es una de las más profundas y antiguas que la humanidad se ha planteado. No hay una respuesta única o definitiva, ya que depende de una variedad de perspectivas filosóficas, teológicas y personales. Desde un punto de vista filosófico, la existencia de Dios ha sido debatida durante siglos. Jesús abre su corazón, les entrega su testamento. Argumentos como el diseño inteligente, propuesto por teólogos y filósofos, sugieren que la complejidad y orden del universo implican la existencia de un creador. Por otro lado, algunos filósofos, como los materialistas, argumentan que el universo y todo en él pueden explicarse sin la necesidad de un ser superior. En el ámbito teológico, diferentes religiones tienen diversas interpretaciones de Dios. Por ejemplo, en el cristianismo, Dios es visto como un ser todopoderoso y benevolente, mientras que en el hinduismo se percibe a través de múltiples deidades y manifestaciones. Desde la perspectiva de la ciencia, la existencia de Dios generalmente se considera una cuestión fuera del alcance de la investigación científica, ya que la ciencia se enfoca en lo que puede ser observado y medido. Por lo tanto, la ciencia no afirma ni niega la existencia de Dios, sino que simplemente no la considera dentro de su ámbito de estudio. En última instancia, la creencia en Dios es una cuestión personal y subjetiva, profundamente influenciada por la cultura. Conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona. Haberlo encontrado en nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida. Felices de llevar a Jesucristo a cada esquina, a cada plaza, a cada rincón de la tierra. Hablar de Dios nos lleva a un viaje a través de diversas culturas, religiones y filosofías, cada una con su propia interpretación y comprensión de esta entidad. En el corazón de muchas tradiciones religiosas y espirituales, la figura de Dios representa el poder supremo, la creación, y a menudo la moralidad y el destino. En un tapiz tejido con hilos de fe y tradición, exploramos el concepto de Dios en el monoteísmo, un viaje que nos lleva a través de las profundidades de tres de las religiones más influyentes de la humanidad: judaísmo, cristianismo e islam. Cada hilo, único en su color y textura, narra una historia distinta de divinidad, creación y relación entre el ser humano y lo sagrado. En el judaísmo, encontramos a Yahvé, un Dios que es tanto un misterioso soplo de viento en un desierto de preguntas como un firme pilar de certezas. Él es el creador insondable, un relojero cósmico cuyas manecillas definen el tiempo y la eternidad. Con un pacto tallado en tablas de piedra y palabras de fuego, Yahvé se revela a su pueblo elegido, ofreciéndoles una ley, una guía, una identidad. En este hilo, Dios es incomprensible, inalcanzable en su totalidad, pero siempre presente, un faro de luz en la oscuridad de la historia. El hilo cristiano, por su parte, se enreda en el misterio de la Trinidad, un baile de tres en uno, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se entrelazan en una danza de amor divino. Aquí, Dios se hace carne, camina entre nosotros como Jesucristo, ofreciendo un rostro humano al amor infinito. Este hilo nos habla de un Dios que no solo crea, sino que redime, que no solo demanda, sino que ofrece, un Dios que se sacrifica y renace, enseñándonos el camino hacia la salvación, hacia un amor que trasciende la muerte misma. En el Islam, Alá se extiende como un vasto desierto, inmenso y lleno de misterios, pero también como un oasis de misericordia y compasión. Alá, el sustentador, el misericordioso, habla a través del último de sus profetas, Mahoma, y en las páginas del Corán encontramos sus palabras, un manantial de sabiduría y guía. Este hilo es la sumisión, la entrega total a la voluntad divina, un camino de rectitud, disciplina y profunda espiritualidad. En estos tres hilos, encontramos temas comunes: un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, un creador que no solo da forma al universo sino que lo sostiene, que guía la moralidad y desafía nuestra comprensión del bien y el mal. Pero también encontramos diferencias, únicas formas de entender lo divino, distintas melodías en una sinfonía de fe. Este tapiz del monoteísmo no es solo un retrato de tres religiones, sino un espejo de la humanidad misma, de su búsqueda incansable de respuestas, de su anhelo de conexión con algo mayor, más profundo, más eterno. En cada hilo, en cada vuelta y revuelta de la trama, encontramos ecos de nuestras propias preguntas, de nuestros propios misterios. Este viaje por el monoteísmo no es solo un paseo por senderos de teología y fe, es una odisea del espíritu humano, una exploración de lo que significa creer,
de lo que significa buscar a Dios en las páginas de la historia, en los rincones del alma. En este viaje, somos tanto peregrinos como narradores, descubriendo y contando historias de un Dios que es tan vasto como el universo y tan íntimo como el latido de nuestro corazón. En una exploración de la divinidad en el monoteísmo, nos adentramos en las perspectivas únicas que judaísmo, cristianismo e islam ofrecen sobre Dios. Cada religión pinta un retrato distinto de la divinidad, reflejando sus creencias, tradiciones y enseñanzas esenciales. Comenzamos con el judaísmo, donde Dios se presenta como una entidad singular y omnipotente, conocida como Yahvé. Este Dios no es solo el creador del universo, sino también un guía y protector del pueblo judío. La relación entre Yahvé y su pueblo se basa en un pacto, marcado por leyes y mandamientos dados para guiar la vida y las prácticas religiosas. En esta tradición, Dios se mantiene misterioso y trascendente, enfatizando un enfoque estricto en la unicidad y rechazando cualquier forma de representación física. El cristianismo introduce la noción de la Trinidad, una comprensión única de Dios como tres personas distintas pero unidas, el Padre, el Hijo, Jesucristo, y el Espíritu Santo. Esta perspectiva pone de relieve la naturaleza amorosa y salvadora de Dios, ofreciendo a los creyentes una vía hacia la redención a través del sacrificio de Jesucristo. En esta fe, la relación con Dios es íntima y personal, enfatizando la importancia de la oración y la imitación de las enseñanzas y el ejemplo de Jesús. En el Islam, Dios se revela bajo el nombre de Alá, un ser supremo caracterizado por su misericordia y compasión. El Islam destaca la importancia de la sumisión a la voluntad de Alá, siguiendo los preceptos establecidos en el Corán y transmitidos por el profeta Mahoma. Esta tradición enfatiza la omnipotencia de Dios y su papel como el único creador y sostenedor del universo, invitando a los fieles a vivir una vida de rectitud y devoción. Estas tres perspectivas sobre Dios no solo modelan las prácticas religiosas y la vida cotidiana de sus seguidores, sino que también ofrecen diferentes respuestas a preguntas fundamentales sobre la creación, el propósito y el destino final del ser humano. Cada tradición refleja una rica historia de interpretación teológica y experiencia espiritual, aportando a la comprensión humana de lo sagrado. A través de estas lentes monoteístas, vemos un mosaico de creencias y prácticas, un reflejo de la diversidad y la riqueza de la experiencia religiosa humana. En cada una de estas tradiciones, la figura de Dios se erige no solo como un pilar de fe, sino también como una fuente de inspiración moral, ética y espiritual. Imaginémonos en el laboratorio de un científico, rodeados de tubos de ensayo burbujeantes y libros antiguos, donde las ecuaciones se entrelazan con las meditaciones filosóficas. Aquí, en este santuario de la ciencia, nos embarcamos en una expedición para desentrañar el enigma de Dios a través de la lente de la ciencia. En las estanterías, reposan tomos que hablan del Big Bang y la evolución, narrando la historia de un universo en constante expansión y de la vida emergiendo en su diversidad. Estas crónicas cósmicas, escritas en el lenguaje de la física y la biología, nos cuentan cómo las estrellas se formaron a partir de polvo cósmico y cómo la vida se ramificó en un árbol intrincado de especies. Para algunos, estos relatos son testimonios de un creador astuto, un arquitecto divino que ha orquestado la majestuosidad del cosmos. Para otros, son la evidencia de un universo autosuficiente, donde la necesidad de un diseñador se desvanece en las sombras de la explicación natural. En una esquina del laboratorio, un microscopio se asoma al mundo cuántico, un reino donde las partículas danzan al ritmo de leyes que desafían la intuición. Aquí, en este baile de probabilidades y entrelazamientos, algunos ven destellos de lo divino, un guiño a un orden superior oculto en el caos aparente. Pero, para otros, esta esfera subatómica es simplemente un capítulo más en el gran libro de la naturaleza, un misterio que espera ser descifrado por mentes curiosas y métodos rigurosos. Now, I will ask of you your science. Il Big Bang, che oggi si pone all'origine del mondo, non contraddice l'intervento creatore divino, ma lo esige. Girando en su silla, el científico reflexiona sobre sus colegas, una comunidad diversa donde coexisten la fe y el escepticismo. Algunos ven en la ciencia y en la religión dos caras de una misma moneda, complementándose en la búsqueda de respuestas. Otros, sin embargo, caminan por senderos separados, encontrando en la ciencia un bastión de la razón, libre de las ataduras de la fe. En este crisol de pensamientos, se gesta un diálogo continuo, una conversación donde las preguntas son tan valiosas como las respuestas. Y en el corazón de este laboratorio, entre tubos de ensayo y textos sagrados, resuena una pregunta eterna: ¿qué nos dice la ciencia sobre Dios? La respuesta,
Como una estrella fugaz en el firmamento del conocimiento, es esquiva y multifacética. En su búsqueda, el científico teje una red de teorías y creencias. Friedrich Nietzsche, el famoso filósofo alemán, es conocido por su provocativa afirmación «Dios ha muerto». Esta frase, que aparece en su obra La Gaia Ciencia, ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de los años. En su contexto, Nietzsche no se refiere a la muerte física de una deidad. Imagina que la sociedad está como en un gran teatro, donde durante mucho tiempo Dios fue el protagonista principal, pero, de repente, el telón cae y el personaje principal ya no está. ¿Qué pasa con la obra? ¿Cómo reaccionan los actores y el público? Esto es más o menos lo que Nietzsche intenta explorar. Para Nietzsche, la muerte de Dios simboliza el declive de la creencia en Dios y en la moral cristiana tradicional, lo que lleva a una crisis de valores. Él veía que la sociedad occidental se estaba alejando de sus fundamentos religiosos y se preguntaba qué sistema de valores podría reemplazarlo. Esta idea está íntimamente ligada a su concepto de superhombre, Übermensch, un individuo que crea sus propios valores y da sentido a su vida más allá de las normas establecidas por la sociedad. Sin embargo, Nietzsche no solo anunciaba la muerte de Dios como un hecho consumado, sino que también advertía sobre las consecuencias de este cambio. Él creía que esto podría llevar a un nihilismo profundo, donde nada tiene sentido, o podría motivar a las personas a buscar o crear nuevos sistemas de valores y significados. La frase «Dios ha muerto» se ha convertido en una especie de mantra para muchas discusiones filosóficas, políticas y culturales modernas. Es como una semilla que Nietzsche plantó y que ha crecido en innumerables direcciones, influenciando no solo la filosofía, sino también la literatura, el arte, la psicología y otras áreas. Tante volte, ma lei crede? Sì, in che crede? In Dio. Ma cosa è Dio per lei? Ah, Dio. Ma Dio non esiste. Non scandalizzatevi. Dio così non esiste. Esiste il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Sono persone, non è un'idea sull'aria. Questo Dio spray non esiste.